Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Hoy, jueves 30 de marzo del año 2020, desde la Ciudad de México, su servidor Dan García, nuevamente dándole las gracias por permitirnos llegar con ustedes, por estar con nosotros a través de este medio, compartiendo y permitiéndonos darles la oportunidad de hablar de algunos temas básicos de derecho. En esta ocasión vamos a hablar brevemente de lo que es el objeto del proceso penal mexicano. Hay que recordar, a manera de contexto, que con fecha 18 de junio del año 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto que modifica diversos artículos constitucionales, entre ellos básicamente los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 de nuestra propia ley fundamental. Ahora bien, tomando como referencia el propio numeral del artículo 20, donde se establecen básicamente los principios y las características del proceso penal, hay que tomar en cuenta también que en este propio numeral se establece lo que es el objeto de este proceso por sí mismo. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta que los principios de este proceso penal son conocidos como el de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, de los cuales tendremos oportunidad de hablar en otra ocasión. Y asimismo, no obstante que se dan las características formales en el propio artículo 20 de ser un proceso penal en tópicos de ser acusatorio y de una forma de verificación oral, el propio artículo 20 constitucional se ve apoyado por el otrora y posteriormente artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece las etapas procesales y de alguna forma delimita básicamente tres: una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio también, tema del cual daremos cuenta en otra ocasión. Ahora, replanteando, retomando las características, en este caso, o mejor dicho, el objeto en particular de este proceso penal, vamos a tomar en cuenta que el propio artículo 20 constitucional establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados, en este caso a la víctima, se reparen. El siguiente comentario viene en la acotación siguiente. Hemos establecido que son básicamente, a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, son tres etapas las que conllevan este proceso penal acusatorio. En la primera etapa de investigación, en este caso, el ente investigador, que posteriormente se convierte en acusador, se llega de elementos y de medios de prueba con los cuales sustenta una acusación que va a reforzar con estos elementos probatorios. Siendo así que en la etapa de juicio los mismos tendrán que ser desahogados. No debemos olvidar que como parte de esta contradicción y de esta igualdad procesal, aquella persona que está siendo involucrada, aquella persona que ha sido señalada desde una imputación hasta una acusación formal, pasando por estas etapas, tiene la oportunidad a través de su defensor de debatir, de rebatir tanto los argumentos, los elementos y, en todo caso, estos medios de prueba. Ahora, siendo ya la etapa de juicio, donde viene el desahogo probatorio y su consecuente debate. ¿Por qué hacemos esta pequeña referencia y por qué hacemos de alguna forma también de manera muy sintetizada? Lo que nos interesa es abordar esta cuestión tendiente al objeto del proceso penal. Suponiendo que tenemos una línea recta, sabemos que desde esta etapa de la investigación, en donde se conocen los hechos posiblemente constitutivos del delito, como un primer plano, y en segundo plano, la probable participación o comisión de una persona en tales hechos, en esta primera etapa, que es la investigación, tenemos que esta persona, para poder ser involucrada, para poder ser acusada, el ente acusador, en este caso la fiscalía, tendrá que asumir, tendrá que buscar, tendrá que verificar y acumular, en este sentido, primero, datos de prueba que tendrán que ser traducidos a los medios probatorios correspondientes. Insisto, todo esto en un plano de igualdad que también tendrá que hacer la defensa. Ahora, en la siguiente etapa, que en este caso es la etapa intermedia de preparación a juicio o de depuración,
Estos medios de prueba que han sido acumulados por las partes van a ser de alguna forma depurados, van a ser puestos a consigna de un juez de control a efectos de que se determine cuáles son los idóneos, pertinentes, suficientes y que de alguna forma también no contemplan una redundancia en los mismos. Para con ello, tener los medios necesarios, legales y con estas características ya señaladas para poderse desahogar en juicio. Una vez que estamos en esa etapa de juicio, llegamos a la primera parte del objeto del proceso penal, el esclarecimiento de los hechos. Ya sabemos qué pasó. Desde esta primera etapa, que es la investigación, donde tenemos estos hechos posiblemente constitutivos, pasando por estas tres, al final, ya sabemos qué pasó. Al final del desahogo probatorio de estos debates en juicio, en teoría, ya sabemos qué es lo que pasó. Llegamos a este esclarecimiento de los hechos. Llegado a este punto, podemos tomar en cuenta que el objeto del proceso penal sufre una bifurcación. En este punto, que ya sabemos qué pasó, si no hay delito, es decir, si los hechos no constituyen delito y o no existe probable participación de una persona o comisión de una persona en tales hechos, se privilegia el principio de presunción de inocencia y en consecuencia esta otra característica del objeto del proceso penal, que es proteger al inocente, queda vigente. Por otro lado, también ya sabemos qué pasó. Si hay delito y si hay participación acreditada o comisión acreditada de una persona en tales hechos, eso sí, sin que exista la duda razonable, entonces este culpable no queda impune, que es otra parte, otra característica del objeto del proceso penal, y como consecuencia se tiene que verificar y garantizar la reparación del daño en favor de la víctima. No olvidemos entonces, artículo 20 constitucional, objeto del proceso penal y sus cuatro características, o mejor dicho, esos cuatro elementos. El proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, saber qué sucedió, una vez que sabemos qué pasó. En una primera parte, proteger al inocente. Por otra parte, que este culpable de acreditarse su responsabilidad y su participación no quede impune. Y por último, como tal, hacer efectiva la reparación del daño. Muchas gracias. Nuevamente quedamos a sus órdenes. Déjenos sus comentarios y, por favor, en la medida en que les guste, compartan. Muchas gracias.